Bueno, bienvenidos a la parte práctica de la materia de Historia del Trabajo. En estos prácticos vamos a ejercitar un poco sobre lo que ustedes vieron en la parte teórica. Como habrán visto, Historia del Trabajo es una materia que abarca toda la actividad humana, desde los inicios de la humanidad, digamos, hasta la actualidad. Y está dividida en los 4 módulos, y en este primer módulo vamos a ver la mayor cantidad de tiempo, porque abarcamos desde la prehistoria, podemos decir, digamos, hasta la Revolución Industrial. O sea que este periodo histórico abarca cientos de miles de años, podemos decir, ¿no? Y la justificación de abarcar tanto tiempo es que hubo relativamente pocos cambios en la actividad del hombre en la producción, lo que sería el trabajo, y por eso, digamos, es posible abarcar tanto tiempo en un solo módulo, ¿no? El primer módulo abarca entonces la antigüedad y la Edad Media, podemos decir, las etapas históricas que vamos a ver, o las edades históricas que vamos a ver. Y bueno, en este periodo histórico que abarca la antigüedad y la Edad Media, digamos, el sistema de trabajo tradicional fue, digamos, la economía doméstica, sí, la producción familiar, luego el esclavismo, y luego la servidumbre. Son 3 tipos de trabajo que abarcan el periodo histórico que va desde la aparición del hombre hasta la revolución industrial que se da en el siglo XVIII. Nosotros vamos a ver el tipo de trabajo y el significado que tiene ese trabajo para las distintas sociedades de la antigüedad y de la Edad Media. Podemos decir que entre en la prehistoria, el ser humano, la principal actividad era la caza y recolección. Se habla del hombre orquesta, es decir, un hombre que hacía todas las actividades, no había división en el trabajo, no había especialización, porque todos trabajaban en lo mismo, que es la producción de alimentos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa banda de gente que corría detrás de los animales y detrás de los podemos decir, corría para poder cazar y corría para no ser cazado, digamos, es una etapa de subsistencia. No sobraban los alimentos y todo, digamos, estaba abocado a la producción de alimentos. Hay que esperar un invento técnico que fue, digamos, la agricultura, para que los seres humanos se establezcan en un solo lugar y a partir de ahí sobraran los alimentos. A esto se le llama la revolución neolítica, que pasó más o menos hace 10.000 años atrás, y termina con millones de años en que el ser humano era un ser nómade que se movía de un lugar a otro en busca de su alimento. Entonces, a partir de la agricultura, que nace allá digamos, en lo que fue el pueblo súmero, en lo que es el actual Irán e Irak, en ese territorio se supone, hasta que no tengamos más datos, que apareció la agricultura, y ahí aparece, digamos, la posibilidad de establecerse en un lugar fijo, ya no de moverse de un lugar a otro detrás de los animales, y empieza por primera vez a sobrar alimentos. La agricultura hace posible que una buena cosecha genere un excedente en la producción, y ese excedente, digamos, que son los alimentos que sobran, hace posible, digamos, que la gente no solamente se dedica a producir alimentos, sino a producir otras cosas, porque, digamos, ya el tema de la alimentación, gracias a la agricultura, estaría relativamente solucionado. Así aparecen otros trabajos, aparte de la producción de alimentos. Es decir, si bien podemos decir la mayoría de los trabajadores se dedicaban a la agricultura, aparecen otras actividades que no tienen que ver con la alimentación, como son los guerreros, como son los alfareros, como son los fundidores. Todo este tipo de actividades implican nuevos trabajos, como son los sacerdotes, como es la clase gobernante. Entonces todos estos
trabajos que les estoy nombrando no están dedicados a la producción de alimentos, sino que son trabajos, digamos, que producen otra cosa, que se benefician con el excedente de producción, digamos, y que sirven a la sociedad. Así nacen las primeras ciudades estables, los primeros imperios a la orilla de los ríos, porque allí era donde estaban las tierras más fértiles, y todas estas ocupaciones tienen que ver con favorecer una sociedad que se va haciendo cada vez más diversificada. Los guerreros defienden el territorio y conquistan unos nuevos, los gobernantes se ocupan de administrar y de cobrar los impuestos para hacer las obras de regadío, los escribas registran los impuestos, registran la cantidad de grano que entra, digamos, el granero, ¿no es cierto? Es decir, todas estas actividades hacen posible un nuevo tipo de sociedad más diversificado gracias a la agricultura. La diferencia entre la antigüedad y la Edad Media es que el trabajo en la Edad Antigua en general lo hacen los esclavos, por lo cual el trabajo manual va a tener un sentido negativo en ciertas sociedades antiguas como fue en Grecia y en Roma, mientras que en las sociedades donde de pequeña escala, como es los hebreos, como son los caldeos, y si hay el trabajo no hay muchos esclavos, sino que lo hace la misma familia, el trabajo tiene un sentido más positivo, en el sentido de que sirve para ennoblecer a la persona que lo realiza, porque la que lo realiza es una persona libre, digamos, en general. En cambio, en Grecia y en Roma, el que hace el trabajo manual es un esclavo, por lo tanto, hacer un trabajo de esclavo quita la nobleza a quien lo realiza. Eso es un trabajo para los esclavos. El único trabajo en Grecia y en Roma que es validado como algo positivo es el trabajo intelectual, no el trabajo manual, es decir, el trabajo que no hacen los esclavos. Con la Edad Media aparece un nuevo tipo de trabajador que es el siervo, que es libre, pero que está sujetado a su señor, que es el señor feudal, digamos, ¿no? Está obligado a trabajar la tierra de otro, que es la tierra del señor feudal, y una parte de lo que produce tiene que ser derivada al dueño de la tierra, que es el señor feudal, que generalmente vive en un castillo, que tiene un título de noble. Entonces la diferencia entre el esclavo y el siervo es que el esclavo es propio de la Edad Antigua, de los imperios griegos y del Imperio Romano especialmente, mientras que el siervo aparece con la Edad Media, en donde ya no hay grandes imperios, sino que hay pequeños territorios llamados feudos, gobernados por un señor feudal, que vive gracias al trabajo de los siervos que trabajan sus tierras, digamos. Los siervos son libres relativamente, podemos decir. Si bien tienen una libertad jurídica, están obligados a entregar lo que producen o parte de lo que producen al dueño de la tierra. Digamos, esa sería la diferencia entre la Edad Media y la Antigüedad. El cristianismo, que aparece a fines del Imperio Romano, sirve para terminar con el esclavismo, en el sentido de que para el cristianismo todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios. Entonces, digamos, el esclavismo, si bien los cristianos nunca protestan o intentan una rebelión de esclavos o apoyar una rebelión, la ideología cristiana no va de la mano, digamos, con el esclavismo y en cierta medida favoreció la aparición del siervo y el fin de la esclavitud. Bueno, es importante hablar del cristianismo porque, digamos, en la Edad Media la ideología dominante absoluta fue, digamos, el cristianismo embanderado dentro de lo que fue el catolicismo, ¿no es cierto? Recién hablamos del trabajo y del cristianismo y habría que terminar de nombrar al calvinismo o el protestantismo. Es decir, la idea protestante aparece en el siglo XVI con Lutero y produce la división del cristianismo entre protestantes y católicos. Desde el punto de vista del trabajo esto es importante porque Lutero como Calvino, digamos, da una nueva visión del trabajo consistente en que el trabajo es algo sumamente positivo. La riqueza, hacerse rico gracias al esfuerzo laboral es importantísimo porque sirve a los designios de Dios, mientras que el cristianismo o el catolicismo, mejor dicho, tiene una visión del trabajo positiva, digamos, pero a través de la caridad, es decir, como un medio para que a través de la caridad ayudar a los demás. Mientras que el calvinismo y Lutero dicen, no, el trabajo
sirve para enriquecerse y hacer riquezas es algo positivo porque significa que uno es un elegido de Dios y está, digamos, predestinado a salvarse si le va bien en la tierra, ¿no? Entonces la riqueza es algo positivo en sí mismo, ¿no? De allí la importancia del protestantismo o del calvinismo en el mundo laboral. Bueno, con lo que más o menos ya explicamos anteriormente, estaríamos en condiciones de pasar, digamos, a la situación problemática del práctico. Para tener en cuenta, como ustedes pueden leer ahí en su material, el primer punto habla de los esclavos, ¿no? Es decir, en las guerras de conquista del general más famoso de Roma, digamos, Julio César, tienen ahí el ítem que hizo 1 millón de esclavos en las guerras de conquista de las Galias, que sería la actual Francia, entre los años 58 y 51 a.C. Es decir, 1 millón de esclavos en una sola guerra, digamos, nos da la pauta de la importancia de que tiene este tipo de trabajador, de lo abundante que eran, ¿no? de lo importante que eran las guerras para conseguir esta mano de obra. Pensemos que no tenemos censos exactos de la Europa de esos años, pero podemos decir que como máximo Europa habrá tenido entre 60 y 80 millones de habitantes, ¿no? O sea, 1 millón dentro de este número es un número, por una guerra, es sumamente importante y nos da la pauta de qué fácil era conseguir esta mano de obra y por qué el esclavismo era la mano de obra dominante, digamos, ¿no es cierto? Esto, como dijimos anteriormente, se termina un poco con la Edad Media. En la Edad Media normalmente el punto histórico que termina con el Imperio Romano e inicia la Edad Media es la caída, digamos, precisamente del Imperio Romano. Esa unidad europea se fragmenta, ya no hay imperio romano, sino que Europa, digamos, se transforma, digamos, en pequeños territorios. Eso que estaba unido por el Imperio Romano se fragmenta en distintos territorios que, como dijimos anteriormente, se llaman feudos. Y, digamos, la economía se hace mucho más chiquita, ya no hace falta tantos trabajadores y ya no es rentable el esclavo, ¿no es cierto? Sino que al no haber gran actividad de producción ni comercio, las mercaderías son cada vez menos. Entonces es mucho más eficiente un siervo, un hombre libre que trabaje y que entregue una parte a su señor, que, digamos, los esclavos. Entonces esta rentabilidad económica del siervo hace que el esclavo ya deje de ser, no desaparece la esclavitud, pero no es el esclavo, digamos, el trabajador típico, sino que va a ser el siervo. Como dijimos anteriormente, el cristianismo influye en esto, en este cambio, y la Edad Media está caracterizada por el trabajo de la servidumbre, podemos decir. La Edad Media, digamos, significa un trabajo donde el trabajo está relacionado con el señor feudal y esta vinculación personal entre el siervo y el señor feudal dura hasta la Revolución Francesa, podemos decir, ¿no? Si bien entre la Edad Media y la Revolución Francesa hay una edad que es la Edad Moderna, desde el punto de vista laboral no hay muchas diferencias. En la Edad Moderna aparece el Renacimiento. En el Renacimiento tenemos ya, podemos decir, un tipo de trabajo distinto, porque hay más riqueza, aparece de nuevo el comercio, serán los descubrimientos geográficos que permiten que Europa vaya conquistando al mundo, y entonces tenemos una concepción del trabajo en donde ya el trabajo pasa a ser también un fin en sí mismo, ayudado por el protestantismo, y donde la generación de riqueza empieza a ser importante. Entonces, ¿por qué se da esto? Y bueno, porque hay cambios históricos, como la aparición de nuevas tecnologías, nuevas técnicas de navegación, aparece la imprenta que difunde nuevas ideas. Entonces, todo esto hace, digamos, que el humanismo, o considerar el ser humano como el fin
de la vida, digamos, ¿cierto? Ya no es Dios, no va a ser Dios lo más importante, sino empieza a ser el hombre. Entonces todos estos cambios hacen que el trabajo empiece a ser más valorado, podemos decir, porque es la fuente de la riqueza. Entonces, digamos que la riqueza como un objetivo en la vida empieza a ser, digamos, a tener una importancia en la sociedad, y a partir de allí tenemos un cambio que nos permite, en cierta manera, una nueva concepción del trabajo, más afín al significado del trabajo que tenemos en los tiempos actuales. Nosotros, digamos, en las actividades que les proponemos a ustedes, la primera actividad nos dice: compare las concepciones acerca del trabajo y la actividad productiva en las siguientes sociedades. La Grecia clásica, recuerden que la Grecia clásica, el trabajo era realizado por esclavos, principalmente. En los hebreos y caldeos, donde el trabajo era principalmente hecho en forma libre a través de la familia, de la producción familiar. Después tenemos el cristianismo primitivo, con una nueva concepción de la igualdad. El trabajo en la Edad Media, donde dijimos que se termina el esclavismo y aparece la servidumbre. El trabajo en el Renacimiento, donde el comercio empieza a ser importante. Y el trabajo en el calvinismo, o sea, en la concepción protestante de la religión, que está muy relacionado con el significado que tiene el trabajo en el Renacimiento, ¿cierto? Esa sería la primera actividad. La segunda actividad es explique las diferencias entre las concepciones sobre el trabajo en las citadas sociedades. Es decir, ¿por qué hay estas diferencias, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué, digamos, en la Grecia clásica no es valorado el trabajo manual? ¿Por qué, digamos, en la Edad Media el trabajo manual tiene otro significado con el cristianismo? ¿Por qué pasa en el Renacimiento y qué pasa en el calvinismo? Es decir, ¿por qué hay esas diferencias? Y la tercera actividad es determine qué relación existe entre la teoría calvinista de salvación del alma y el entusiasmo por el trabajo. Bueno, esta actividad, digamos, teníamos que explicar un poquito, digamos, para que a ustedes les sirva para resolverla, el tema de por qué surge, digamos, Lutero en el siglo XVI, es decir, entre 1500 y 1600, plantea, digamos, la división con la Iglesia Católica tradicional. Bueno, esa división tiene que ver básicamente con la concepción de la riqueza terrenal. Normalmente la riqueza terrenal es criticada por el catolicismo, ¿no? Es decir, mientras que para Lutero la riqueza terrenal es algo sumamente positivo. Hay una diferencia abismal entre ambas concepciones, ¿no? Entonces, esta diferencia tiene que ver con el hecho de que para Lutero y los protestantes y Calvino, el trabajo es algo a través del cual uno manifiesta haber sido elegido por Dios en la teoría de la predestinación. ¿Sí? Esta teoría nos dice, los seres humanos salvan sus almas por la elección divina, no por las obras. Es decir, algunos están condenados y otros están salvados desde su nacimiento, podemos decir. Pero para demostrar que uno ha sido elegido por Dios, uno tiene que tener fe en Dios. Y una forma de manifestar esa fe es a través del esfuerzo laboral y a través de la generación de riquezas. Yo creo que estoy salvado si me va bien en la tierra económicamente. Entonces, el trabajo y la riqueza que genera el trabajo están, podemos decir, íntimamente relacionadas con la salvación del alma. Mientras que para el catolicismo la riqueza, digamos, no favorece a la salvación del alma, ¿no? Esa famosa frase de Cristo que dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, es algo que está muy firme en el catolicismo. Mientras que para los protestantes o los calvinistas es todo lo contrario. Aquel que logra ser rico en la tierra, digamos, es signo de que ha sido elegido por Dios,
y a través del esfuerzo laboral uno manifiesta esa creencia que uno ha sido elegido y se hace acreedor a esa salvación del alma. Entonces, esto es importante porque, digamos, desde el punto de vista laboral, los países protestantes son los que han iniciado históricamente por primera vez su desarrollo industrial, ¿no? Es decir, el protestantismo es fuerte en Alemania, en Inglaterra, a través de la inmigración en los Estados Unidos, y estos países son los que inician la revolución industrial y los que son los mayores generadores de riquezas. Entonces, esta idea, ustedes lo habrán visto en los apuntes, ¿no? O citado por lo menos la ética protestante de Max Weber, él plantea esta división entre el mundo católico y el mundo protestante, ¿no? Bueno, con todo lo que hemos expuesto aquí, ustedes ahora ya deberían reunirse en grupo y ponerse a responder las actividades y después de eso nos vamos a volver a encontrar.
Bueno, bienvenidos nuevamente, espero que hayan podido resolver estas cuestiones en forma grupal. Ahora yo voy a pasar a explicar cómo deberían haber respondido, digamos, estas actividades. Sí, la primera actividad, que es la comparación de las distintas enfoques del trabajo en las distintas sociedades antiguas, tenemos, digamos, la primera cuestión es sobre la Grecia clásica. Sí, cuando hablamos de Grecia clásica, estamos diciendo de la Grecia, recuerden ustedes, de hace 2500 años atrás, la Grecia de los pensadores, de Sócrates, Platón, Aristóteles, ese tipo de Grecia, digamos, ¿no? Allí, en esta sociedad, ¿no es cierto?, como habíamos visto, el trabajo era hecho, el trabajo manual se diferenciaba del trabajo intelectual. El trabajo manual, digamos, son todas las actividades para producir cosas, y el trabajo intelectual eran básicamente el trabajo de los pensadores, la actividad política, la actividad filosófica. Ese tipo de actividad era hecho por hombres libres. Entonces, en la Grecia clásica había una diferenciación acerca del trabajo manual, que era un trabajo, digamos, innoble, era algo que no había que hacer, un hombre libre no podía trabajar porque se degradaba al nivel de los esclavos. La actividad noble era la actividad intelectual, hecha por los hombres libres. Entonces, había un sentido peyorativo del trabajo manual. Esto, digamos, era diferente para sociedades con una economía más chica que la griega, que es por ejemplo, la de los hebreos y los caldeos. Nosotros tenemos, lo habrán visto ustedes en la biografía con Oppenheim, él habla de estas dos sociedades que tienen una economía menor, una economía producida a nivel familiar, y entonces todo el trabajo era hecho por hombres libres, basado en una economía doméstica, producida por la familia. Y en ese sentido, el trabajo era visto como algo positivo porque lo hacían hombres libres, no lo hacían los esclavos. ¿Había esclavos, pero no era la economía basada en la esclavitud, sino que la economía estaba basada en el trabajo de hombres libres. Por lo tanto, no era degradante trabajar, porque lo hacían hombres libres precisamente. Si bien para los hebreos el trabajo es resultado de un castigo, acuérdense, ¿no?, en la religión cristiana, Adán y Eva estaban en el paraíso, no trabajaban, tenían todos los bienes a su disposición, pecan y Dios los castiga, diciéndoles: ahora ganarás el sudor, ganarás el trabajo, ganarás el pan, perdón, con el sudor de tu frente. Entonces, a partir del hombre tiene que trabajar. Entonces, para los hebreos y luego para los cristianos, el trabajo es resultado de un castigo. Pero a su vez es un mandato divino. Por lo tanto, cuando uno trabaja, digamos, está cumpliendo con una orden de Dios, ¿no? Y en ese sentido está haciendo una actividad noble. Entonces, de ahí la dicotomía que hay dentro de los hebreos primero y los cristianos después acerca del trabajo, ¿no?, en el sentido de que tiene un sentido de castigo, pero a su vez es un mandato y una obligación. Hay que trabajar para ganarse la vida. Entonces, en Roma tenemos la misma concepción. Si cuando hablamos de Roma tenemos que hablar, ¿no es cierto?, estamos hablando de la Roma, de que fue primero una monarquía, después una república, después un imperio. Si en ese periodo de 1000 años prácticamente que dura Roma como centro del mundo, también el trabajo copian, digamos, pueden decir, a los griegos, y el trabajo es principalmente hecho por esclavos, porque, digamos, es una economía a escala importante, porque hay guerras a través de las cuales los esclavos se consiguen fácilmente. Un imperio, ¿qué es? Es un imperio, digamos, es la expansión constante de un territorio a través de conquistas. Estas conquistas generan esclavos, mano de obra barata. Entonces, digamos, es rentable tener este tipo de trabajador. Sigue siendo, digamos, la concepción del trabajo la misma que la griega en el caso de los romanos, es decir, una concepción donde los hombres libres no trabajan en un sentido manual.
Y sigue siendo, digamos, el esclavismo el trabajador, o el sistema dentro del cual se encuentran la mayoría de los trabajadores. Si bien aparece el cristianismo en esta sociedad esclavista, el cristianismo tiene choca ideológicamente con la esclavitud, porque para el cristianismo todos los hombres son iguales. Entonces, que alguien, digamos, tenga que obligatoriamente trabajar por ser esclavo y otros sean libres, digamos, se genera una diferencia social que no es, digamos, acorde con la ideología cristiana, si bien el cristianismo en ningún momento plantea las revueltas de los esclavos contra sus amos. Porque el cristianismo básicamente dice que, bueno, hay que obedecer la autoridad. Las persecuciones que hay en el Imperio Romano con los primeros cristianos se debe a que los cristianos se negaban en general a reconocer al emperador como un dios, mientras que para el Estado, digamos, romano, en su última edad política, que es el imperio, el emperador es también un dios, ¿no? Y esto es lo que se cuestiona desde el cristianismo. No adorar al emperador como un dios, por eso son perseguidos, pero básicamente no son perseguidos por luchar por la liberación de los esclavos. De hecho, hay revueltas de esclavos, pero digamos que no tiene nada que ver con el cristianismo. La más famosa fue la de Espartaco, que digamos fue un gladiador que se rebela contra la autoridad de Roma, nuclea tras de sí, forma un ejército de esclavos y pone en jaque al Imperio Romano, hasta ser derrotado, y finalmente son crucificados con sus seguidores. Pero digamos, no es el cristianismo la base ideológica de revueltas de los esclavos contra los amos. Pero sí, su ideología choca, digamos, con la esclavitud, y de hecho cuando el cristianismo empieza a ser poderoso, ya con los inicios de la Edad Media, bueno, la esclavitud empieza a desaparecer como una forma de trabajo tradicional dentro de Europa. De esta manera, cuando aparece la Edad Media, por el 476 después de Cristo sería la fecha oficial, ¿no? Que es la caída del Imperio Romano de Occidente, digamos, la caída de Roma, invadida por los bárbaros, por esos pueblos, digamos, que eran llamados bárbaros porque no, digamos, eran considerados una cultura inferior a la romana. De hecho, no hablaban el latín, ¿cierto? Entonces, con la caída de Roma, digamos, se termina el Imperio Romano que unía toda Europa, pero el cristianismo pasa a ser la ideología de la Edad Media, de esos feudos en los cuales se divide Europa. Lo que une a todos ellos, a todos esos territorios, ya no va a ser una unidad política, porque cada uno es independiente del de al lado, podemos decir, pero la unión está dada por la religión. En este caso el cristianismo es la base, digamos, ideológica que une a todos los europeos, y el cristianismo, digamos, tiene un sentido del trabajo, como algo que traen de los hebreos, como un castigo, pero a su vez una actividad noble. No obstante lo cual, va a seguir para el cristianismo siendo el trabajo intelectual, como pensaban los griegos, tenía, digamos, un escalón superior frente al trabajo manual. Las desigualdades sociales que hay en la Edad Media, en el sentido de que el siervo era un trabajador que estaba obligado a entregar parte, primero a entregar parte de su producción, ¿no? Y después ya entregar, digamos, a fines de la Edad Media, entregar dinero al señor feudal por el trabajo de sus tierras. Esto es las relaciones humanas condicionan al trabajador. Es decir, lo propio de la Edad Media es el vasallaje, y el vasallaje significa depender o hacer acto de sumisión voluntaria de un señor que a uno lo protege, a cambio no le brinda servicios a ese señor. Digamos, este sistema es lo que caracteriza la Edad Media. Y siempre estamos hablando de sociedades predominantemente agrarias. Especialmente en la Edad Media desaparecen las grandes ciudades, que eran propias de
de la Edad Antigua. En la Edad Antigua tenemos ciudades: Roma, Atenas, Esparta, Tebas en Egipto, Babilonia, son todas grandes ciudades. La Edad Media se caracteriza por ser una sociedad predominantemente agraria, donde no hay grandes ciudades, donde, digamos, como habíamos visto, el comercio es menor, donde las comunicaciones son difíciles, porque al no haber unidades políticas que garanticen la seguridad, los transportes son dificultosos, hay salteadores, hay piratas. De esta época son famosos los vikingos, digamos, como podemos decir, piratas del norte de Europa que se acostumbraban a saquear. Entonces, digamos, todo eso dificulta el comercio, la producción es poca. Hay grandes pestes, la famosa peste negra del año 1347, digamos, que se caracteriza por grandes mortandades. Esa fue la más famosa, pero las pestes hacen que el crecimiento, digamos, de la población sea menor. Y todo esto hace, digamos, que en la Edad Media el siervo produzca para el señor feudal, pero es una actividad predominantemente agraria. No hay expansión comercial y no hay mucha generación de riqueza. Todo esto termina cuando el comercio empieza a ser importante, ¿no? Si ya, digamos, allá con el Renacimiento, andando ya el siglo XIII, XIV, ya empieza y especialmente el siglo XV, empieza, digamos, las innovaciones tecnológicas permiten mejorar la navegación. La navegación permite conocer nuevos territorios, establecer lazos con esos territorios, y el comercio hace posible, digamos, la generación de riqueza para poder comerciar. Entonces ya el trabajo empieza a ser visto como algo más importante, no solamente ya es una economía de subsistencia, podemos decir, como era en la Edad Media, sino ya una economía donde empiezan a tener valor ya trabajos urbanos, empiezan a aparecer las ciudades como centros importantes de los artesanos. Entonces, digamos que con el Renacimiento y la Reforma Protestante tenemos, digamos, ya el inicio del trabajo como generador de riqueza, como el trabajo como una actividad productiva que es buena porque eleva la calidad de vida de la gente, produciendo cosas que se pueden comerciar y generar dividendos, digamos, ¿no? Entonces, digamos que con el Renacimiento, y especialmente con la Reforma Protestante, que lo explicamos bastante detalladamente anteriormente, tenemos ya el trabajo como algo positivo que nos permite, digamos, generar riqueza, y que la riqueza, como vimos en el protestantismo, es algo, digamos, positivo, no es algo negativo. Digamos. Ser rico es ser elegido por Dios, y es la señal de que uno ha sido predestinado a salvarse. Aquellos que le va bien en la tierra, digamos, significa que es una señal que estos bienaventurados también son bienaventurados porque no solamente les va bien en la tierra y son ricos, podemos decir, sino también porque han sido elegidos para salvarse. La bienaventuranza en la tierra es un signo de la bienaventuranza divina. Aquellos que Dios ha elegido para ser salvados son aquellos que tienen éxito en la tierra. Lo único que hay que hacer es trabajar y esforzarse para hacerse acreedor a esa elección divina. Entonces, de esta manera, el trabajo y la generación de riquezas van de la mano con la religión y la salvación, ¿no? Entonces, eso es propio del protestantismo y del calvinismo, y, digamos, es un signo de que el trabajo es algo sumamente positivo como medio de generación de riqueza. Entonces, esto va a hacer posible, digamos, una sociedad donde el esforzarse y el ser rico y el ser beneficiado económicamente
es algo bien visto y es algo valorado. Entonces aquí ya tenemos sí una concepción del trabajo, cualquier tipo de trabajo que genere riqueza es bien visto. Acabamos de ver las respuestas a las preguntas abiertas, ¿no? Ahora vamos a pasar a las respuestas de las actividades de opciones múltiples o preguntas cerradas. Ahí tienen 3 actividades o 3 ejercicios. La primera, la consigna es: durante el Imperio Romano, la economía se basó en, y tiene una serie de opciones. Ahí entre las opciones tienen, por ejemplo, la autosubsistencia. Tendría que ver si el Imperio Romano, la economía, digamos, daba solamente para sobrevivir y para nada más. Esa sería una opción. La otra, la caza y la recolección, que tendría que ver si en el Imperio Romano la gente se dedicaba principalmente a eso, a cazar y recolectar. Otra opción es el trabajo asalariado. Digamos, trabajo asalariado, que es trabajar a cambio de dinero contante y sonante. Piensen si el Imperio Romano, digamos, ese sería la mayoría de trabajadores estarían en esas condiciones. Otra opción es las relaciones feudales de servidumbre. Recuerden que el Imperio Romano pertenece a la Edad Antigua. Y la relación feudal tiene que ver con la Edad Media. Tendrían que ubicar el Imperio Romano dentro de la Edad Media. Entonces, evidentemente, digamos, la respuesta correcta sería el trabajo esclavo, que es lo que hemos repetido varias veces, que es propio en general. Todos los grandes imperios, en general, tuvieron esclavos. La Edad Antigua se caracteriza por el esclavismo y el Imperio Romano está dentro de la Edad Antigua. La otra consigna que tienen es, la número 2 sería la consideración del valor del trabajo durante la Edad Media. ¿Cómo era valorado el trabajo en la Edad Media? Entonces ahí tienen varias opciones. En una de las opciones, que es la que dice, la A, se constituyó como un fuerte rechazo al trabajo, en tanto era considerado expresión de inclinaciones pecaminosas. O sea, si decimos que la Edad Media fue el cristianismo la religión dominante, bueno, habría que ver si el fuerte rechazo al trabajo se debe a que era considerado una actividad pecaminosa el trabajar. La B lo posicionó entre los valores más positivos, porque expresaba adoración de los hombres a la divinidad. Esto sería lo contrario anterior. En la Edad Media, esta opción dice, el trabajo era la actividad más noble que podía tener el ser humano. Tienen que ver si eso correspondería al cristianismo en la Edad Media, ¿no? La C dice que el trabajo en la Edad Media es la peor de las actividades humanas por ser una ofensa a Dios. La E lo ubicó entre las actividades que eran inevitables para los hombres, que debían realizarse sin gran entusiasmo. Como que el trabajo era un mal necesario para sobrevivir. En ninguna de estas opciones se habla de algo importante para el cristianismo, que es la ideología dominante de la Edad Media, que es la caridad. Salvo en la D, que sí, lo citó como un deber natural y un medio para la práctica de la caridad. Para el cristianismo, recuerden, en la Edad Media el trabajo tenía un fin, no un fin en sí mismo, sino era un medio para lograr la caridad. Yo a través del trabajo ayudo a los demás. No tiene un fin en sí mismo, sino un fin de ayudar al prójimo. Ese es el fin del trabajo, ¿no? Y esa sería la respuesta correcta de todas las opciones que allí tienen. Y la tercera actividad, que sobre el calvinismo, dice, entre los calvinistas predominaba una concepción positiva del trabajo. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿debido a qué razones? La A dice, la religiosidad de los calvinistas era escasa. Bueno, esa
se descarta porque no está relacionada ni siquiera con la pregunta, podemos decir. La C era fuerte la influencia del marxismo entre el pensamiento calvinista. Bueno, el marxismo es una ideología del siglo XIX, digamos, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, digamos, que sucedió en el siglo XVI. La D era fuerte la influencia del pensamiento griego sobre los calvinistas. Como ustedes vimos, o deberían ya saber, digamos, para los griegos el sentido del trabajo era negativo, sobre todo para el trabajo manual, o sea que no puede ser la base del sentimiento positivo de los calvinistas, el pensamiento griego. La E dice, establecieron una estricta separación entre cuestiones económicas y religiosas. Y no, todos los calvinistas y los protestantes se caracterizan por lo contrario, porque unen la economía y la religión, no la separan. Si alguien separa la religión, por ahí es más los católicos, pero no los protestantes. La respuesta correcta es la B, que dice, establecieron una relación entre acumulación de riquezas y futura salvación del alma, que es lo que vimos en las exposiciones pasadas, ¿no es cierto? Es decir, para los calvinistas, digamos, y los protestantes, ¿cierto? La persona que es rica gracias a su trabajo es una persona elegida por Dios para que su alma sea salvada. O sea que la opción correcta es la B. Bueno, después de todo lo hablado, podemos decir, vamos a resumir un poco los conceptos que hemos resaltado. Nosotros, el esclavismo fue, digamos, la primera manera de organizar el trabajo en la Edad Antigua. Pero el esclavismo, digamos, la esclavitud, mejor dicho, digamos, si bien caracterizó la Edad Antigua y los grandes imperios, y Grecia y Roma, se mantuvo constante, digamos, como una forma de trabajo no masiva, fuera de estas sociedades, digamos, pero la esclavitud siguió existiendo, ¿no es cierto? Es decir, la esclavitud se va a terminar definitivamente, legalmente, podemos decir, recién en el siglo XIX. Recuerden la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur, a mediados del siglo XIX, fue por el tema de la esclavitud. Es decir, los estados del sur sostenían la esclavitud, los estados del norte querían, digamos, un trabajo basado en la libertad o en el salario. O sea que, digamos, de América Latina la esclavitud, el último estado fue Cuba, ya por 1880, 1890 es cuando se termina legalmente allí la esclavitud. Entonces, digamos que, si bien hablamos de esclavismo en la Edad Antigua, la esclavitud, hasta la época actual, podemos decir que hay casos no masivos como en esta época, como en la época de la Edad Antigua, pero, digamos, sigue estando presente. El tema de la servidumbre, que es propio de la Edad Media, podemos decir, sigue estando, digamos, presente después que termine la Edad Media. Podemos decir que hay servidumbre cuando hay un lazo personal que ata, digamos, a una persona con otra, que sería lo que fue el vasallaje, podemos decir, ¿no? Entonces, de la misma manera que la esclavitud, la servidumbre está presente hasta la actualidad, siempre que haya una relación personal que obliga a alguien para trabajar para otra persona, podemos decir que hay servidumbre. Y por último está el tema del calvinismo, que tiene que ver con la reforma protestante, que es un tema importante a resaltar porque es lo que permite, digamos, la relación con la etapa industrial, ¿no? Gracias al protestante, digamos, aparecen como actividades nobles, como es el préstamo, que era considerado para el catolicismo tradicional como una usura, como algo mal visto, como aprovecharse de la necesidad de otros. El préstamo, que es la base del desarrollo industrial, sin créditos y sin banco y sin préstamos difícilmente aparece la industria. Y cuando eso está legitimado desde el punto de vista de la religión y son actividades nobles, digamos, eso favorece por supuesto el desarrollo industrial también.
La revolución industrial y todo lo que sea el trabajo, digamos, obrero en las fábricas es el tema que vamos a seguir a posteriori de este. Bueno, yo le agradezco mucho ahora la atención y bueno, nos vamos a ver en el siguiente módulo.